En el colegio no era brillante. No porque no pudiera aprender, sino porque lo que enseñaban no respondía a sus preguntas reales. Le hablaban de historia, pero no le hablaban del futuro. Le hablaban de fórmulas, pero no de cómo pagar una cuenta. Le decían que estudiar era la clave, pero nadie explicaba para qué tipo de vida. Y eso lo inquietaba. A los 16 años, su mundo cambió no por un profesor, sino por el padre de su mejor amigo. Un hombre que no hablaba de dinero con vergüenza, ni con arrogancia, sino con naturalidad, como si fuera algo que se podía aprender. La pregunta que lo inicia todo. Un día, casi sin pensarlo, los dos chicos le preguntaron: ¿cómo se hace dinero de verdad? El hombre no respondió con una fórmula, ni con un consejo rápido. Les respondió con una condición. Si quieren aprender, van a trabajar conmigo. No como empleados, como aprendices. Y eso fue lo que no entendieron al principio. Trabajar sin entender. Los puso a trabajar en uno de sus negocios. Trabajo sencillo. Nada glamoroso. Horas largas. Al inicio, les pagaba poco. Muy poco. Los chicos se sentían incómodos, pero pensaban que así empieza todo. Hasta que un día dejó de pagarles. Cuando fueron a reclamar, el hombre fue claro. Ese fue el trato. Trabajan para aprender. Para ellos fue un golpe. Sentían que los estaban explotando, que su tiempo no valía nada, que eso no era justo. Ahí apareció la primera gran enseñanza, aunque todavía no podían verla. El miedo que controla a los adultos. El hombre los sentó frente a él y les dijo algo que los incomodó profundamente. La mayoría de las personas trabaja toda su vida, no porque ame lo que hace, sino porque tiene miedo. Miedo a no tener dinero. Miedo a no pagar deudas. Miedo a perder comodidad. Cuando trabajas solo por dinero, el dinero te controla. Les explicó que eso era lo que estaban sintiendo ellos. No indignación. Miedo. Miedo a no cobrar, miedo a que su tiempo no valiera. Y ahora entienden por qué la gente acepta trabajos que odia. Porque el miedo decide por ellos. La codicia, el otro extremo. Cuando la gente empieza a ganar más, cree que nunca se va a acabar. Compran más, ganan estatus, aumentan su nivel de vida, se endeudan, y entonces ocurre la trampa perfecta. Trabajan más duro para pagar cosas que creyeron que eran éxito. Así pasan 40 años trabajando y al final esperan una pensión miserable. No por ignorancia, sino porque nadie les enseñó otra forma. Activos y pasivos. Un día, el hombre dibujó dos columnas. Activo, pasivo, y les dijo, esto debería enseñarse antes que matemáticas. Activo, algo que pone dinero en tu bolsillo, aunque no estés ahí. Pasivo, algo que saca dinero de tu bolsillo todos los meses. Luego lanzó la bomba. La mayoría de la gente compra pasivos, creyendo que son activos. Ahí empezó el conflicto real. Las discusiones en casa. El muchacho aprendiz del padre de su mejor amigo empezó a discutir con su propio padre por las enseñanzas. No con rabia, con frustración. Le decía cosas como: la casa donde vivimos no es un activo. No produce dinero, solo consume. Su padre se enfurecía. Eso es seguridad, eso es estabilidad, eso es progreso. Y ahí chocaban dos mundos. El padre creía en estudio, trabajo duro, salario, seguridad. El hijo empezaba a entender que la universidad no garantiza la vida que quieres, garantiza la vida que te inculcaron. Discutían constantemente, no porque se odiaran, sino porque hablaban lenguajes distintos. La escuela no es el problema. El hombre aclaró algo importante. La escuela no es mala, es incompleta. Te prepara para ser buen empleado, responsable, disciplinado, pero no para pensar en activos, crear sistemas, manejar dinero. Y eso no es una conspiración.
Es diseño. Las habilidades del inversor. El hombre les explicó que el dinero es un idioma y que quien no lo habla, lo obedece. 1. Contabilidad. Los números no mienten. Saber leer ingresos, gastos, flujos. No emociones. Datos. 2. Entendimiento del mercado. Oferta y demanda. Entender por qué algo vale lo que vale. Y cuándo deja de valerlo. Leyes. Los ricos juegan otro juego. Impuestos. Estructuras. Protección legal. No para evadir, para entender el tablero. Psicología. La más importante. Dominar miedo y codicia. No tomar decisiones emocionales. El primer negocio real. Los chicos montaron un pequeño negocio. De compra, reparación y reventa de electrónicos usados. Nada espectacular, pero rentable. Aplicaron lo aprendido. Costos claros. Márgenes. Reinversión. Cuando empezó a funcionar, hicieron algo distinto. Contrataron a un amigo para atender el negocio y por primera vez entendieron la frase: haz que el dinero trabaje para ti. Cierre, la diferencia real. No se hicieron ricos, pero despertaron. Entendieron que trabajar duro no es malo, pero no es suficiente. Y muchas veces ni siquiera es inteligente. La diferencia no estaba en el dinero, estaba en la forma de pensar. Y eso no se enseña en la escuela. Se aprende cuando alguien te obliga a cuestionarlo todo. Con el tiempo, los chicos entendieron que el mayor cambio no había sido económico. Había sido interno. Nada afuera parecía radicalmente distinto. Seguían siendo jóvenes, seguían estudiando, seguían viviendo en las mismas casas. Pero algo ya no encajaba igual. Empezaron a notar cómo hablaban los adultos, cómo se quejaban del trabajo, cómo esperaban el viernes como si fuera una liberación, cómo odiaban el lunes antes de que llegara. Y por primera vez, no lo vieron como algo normal, lo vieron como algo aprendido. Entendieron que la mayoría de las personas no elige su vida, la hereda mentalmente, hereda miedos, hereda creencias, hereda frases como: más vale malo conocido, eso no es seguro, primero trabaja duro, luego vive, y ese luego casi nunca llega. El joven que no encajaba en el colegio empezó a ver algo con claridad. El sistema no estaba roto, estaba funcionando exactamente como fue diseñado. Diseñado para producir personas ocupadas, no libres, personas productivas, no conscientes, y eso no lo hacía malvado, pero sí incompleto. El otro chico, el hijo del hombre, seguía discutiendo con su padre. Las discusiones ya no eran gritos, eran silencios largos. Porque llega un punto en el que no puedes convencer a alguien que construyó su identidad sobre una idea. Decirle que su casa no es un activo, no era solo una afirmación financiera, era una amenaza emocional. Porque si la casa no es un activo, entonces ¿qué fue todo el sacrificio? Si la universidad no garantiza la vida que quieres, entonces ¿por qué tantos años de esfuerzo? Ahí entendieron algo clave. La gente no defiende ideas. Defiende el significado que esas ideas le dieron a su vida, y cuestionar eso duele. Por eso el hombre nunca intentó convencerlos con entusiasmo, nunca los motivó con promesas, nunca los empujó, solo los expuso a la realidad. Los dejó trabajar sin pagarles, para que sintieran el miedo. Los dejó esperar horas, para que entendieran la jerarquía del tiempo. Los dejó frustrarse, para que entendieran por qué la gente renuncia a pensar. Porque pensar incomoda, pensar te deja solo por un tiempo, y no todos soportan eso. Con los años, los chicos entendieron que la mayor riqueza no era el negocio que habían montado, era la forma en que ahora tomaban decisiones. Antes preguntaban, ¿cuánto voy a ganar? Ahora preguntaban, ¿qué problema resuelve esto? ¿Esto es un activo o un pasivo? ¿Depende de mi tiempo o puede funcionar sin mí? ¿Estoy actuando desde el miedo o desde la claridad? Preguntas que la mayoría nunca se hace, porque nadie se las enseñó. No dejaron de estudiar, no rechazaron el trabajo duro, no se volvieron arrogantes, solo dejaron de creer que el sacrificio, por sí solo, era una virtud. Entendieron que trabajar duro sin dirección es solo cansancio acumulado, que ahorrar sin educación financiera es correr en una caminadora, que ganar más dinero, sin cambiar la mentalidad, solo hace más grande el problema. El hombre nunca les dijo que serían ricos, nunca les prometió libertad rápida, nunca les habló de éxito, les habló de responsabilidad de entender el juego antes de jugarlo, responsabilidad de no culpar al sistema,
si nunca te tomaste el tiempo de aprender cómo funciona. Responsabilidad de aceptar que, si no sabes manejar dinero, el dinero te manejará a ti. Y con el paso del tiempo, algo quedó claro. No todo el mundo necesita ser empresario. No todo el mundo quiere invertir. No todo el mundo busca libertad financiera. Y eso está bien. El problema no es elegir un camino distinto. El problema es no saber que existían otros caminos. Porque cuando eliges con conciencia, incluso el sacrificio tiene sentido. Pero cuando eliges por inercia, la vida se vuelve pesada. Hoy, cuando recuerdan esos días, no piensan en el dinero que no ganaron. Piensan en la lección, en entender que el dinero no es malo, que la abundancia no es inmoral, que el problema nunca fue querer más. Y si esta historia resuena, no es porque te diga qué hacer, es porque tal vez, en el fondo, sabes que nadie te explicó estas cosas, y que no es culpa tuya, pero sí es tu responsabilidad. ¿Qué haces ahora con esa información? Porque el día que entiendes que el dinero es una herramienta, y no un amo, ese día, aunque no tengas mucho, ya no estás atrapado.